Desde ayer ya se había, pues, de alguna manera dibujado cómo viene esta contrarreforma en materia eléctrica y pues hoy en la mañana en la conferencia del presidente se dieron más detalles sobre su alcance y bueno, pues es ahora sí que el último clavo del ataúd de la reforma energética del presidente Peña Nieto. El gobierno se va con todo y de esto vamos a platicar precisamente con David Shields. Él es analista en temas energéticos, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, David? Sí, buenas tardes, Darío. Muy Un buenas placer. tardes. Oye, pues, ¿qué opinión te merece esta contrarreforma? La desmantela totalmente, un retorno pues a la década de los setentas, con un estado monopólico, con una censura a las nuevas y desprecio a las nuevas tecnologías en materia de energía y desconocimiento de los compromisos, en fin. ¿Qué opinión Pues tienes de esto que sí, escuchamos hoy en la mañana? totalmente cierto lo que dices. Además, es una reforma expropiatoria. Ujú. Parece ser que un presidente nacionalista no puede ser un héroe si no expropia empresas energéticas. Esa es nuestra historia y aquí tenemos un nuevo capítulo. Lo que vimos hoy es un intento, entre otras cosas, de desaparecer a las empresas privadas, en particular los contratos de autoabastecimiento, y el proyecto de reforma, o como bien dices, contrarreforma, dice textualmente: los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compra-venta de electricidad con el sector privado se cancelan. Y eso para mí es un mensaje a todas las grandes empresas, un mensaje muy claro a todas las grandes empresas privadas del sector energético, del sector eléctrico. Al mismo tiempo, el presidente dice públicamente que esta reforma, que también elimina a los reguladores, que, que pone a CFE en el centro del escenario, que esa reforma mantiene un 46% de participación de privados, pero eso no checa con esa idea de que los permisos y los contratos se cancelan. Y básicamente también se cancela el mercado eléctrico porque esos contratos de compra-venta de electricidad son la esencia del mercado eléctrico. Entonces, pues ahí estamos con una situación donde, entre otras cosas, se está violando derechos adquiridos de las empresas, el principio constitucional de no retroactividad del derecho. Entonces, yo estoy seguro que las grandes empresas generadoras de electricidad pues no se van a quedar con los brazos cruzados y van a pues promover una oposición en el país a esta reforma, y también pues van a van a buscar demandas internacionales y posiblemente indemnizaciones por lo que viene. Por supuesto, David. Buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal, Rogelio? Un gusto. David, en el supuesto que esta iniciativa pues logre salvar el Congreso, porque es una iniciativa constitucional, ¿qué impactos tendrá en la economía el hecho de concentrar todo en un solo jugador, quitar, digamos que la competencia y por supuesto inhibir cualquier regulación? Pues simplemente estos elementos que mencionas, Rogelio, pues ahí está la respuesta, ¿no? O sea, no va a haber competencia real en el mercado, no se ve algún beneficio para el consumidor, que ya no tendrá opciones, sobre todo el consumidor industrial no tendrá opciones de otras fuentes de abasto. Habrá un monopolio de facto en materia de electricidad. Y por el otro lado, con todo eso no vemos por dónde se va a modernizar la CFE, dónde vamos a tener una CFE más eficiente,
y una CFE que genere confianza entre inversionistas y socios, pues no se habla de eso. Parece ser que la forma de fortalecer a la CFE es desaparecer a los demás. Y yo creo que esa no es lo que requiere México. Creo que México es un país maduro que puede vivir con un mercado eléctrico, con participación de empresas nacionales e internacionales, que haya un mercado, que haya diferentes jugadores y, como bien mencionó Darío, pues nuevas tecnologías, nuevas fuentes de energía, energías renovables y todo lo que no está en esta propuesta de contrarreforma. Explícanos algo como experto que eres, David, porque el presidente se refirió a eso en la semana, en una de sus mañaneras, en abono pues a su estrategia de contrarreforma en materia eléctrica. Él sacó el ejemplo de España. En España está habiendo en este momento una crisis energética, una crisis por los precios precisamente de la electricidad. Y el presidente decía, miren, ya ven, aquí seguimos puntualmente el ejemplo de España, que abrió su mercado al sector privado, y miren en qué nivel están las tarifas que están pagando los españoles. ¿Cómo podemos interpretar lo que está pasando en España y aplicarlo al caso de México sin darle la razón al presidente? Bueno, lo que estamos viendo es que hay una crisis energética en el mundo en estos momentos, o al menos en distintos países, y con diferentes características en cada país. Ahí está el caso de España, está la Gran Bretaña, está China, y mucho tiene que ver con la demanda de gas natural, que está superando la oferta en los mercados internacionales. Y uno de los problemas de los mercados energéticos históricamente es que es muy difícil encontrar el punto de equilibrio entre oferta y demanda. Y hace un año pues se desplomó el precio del petróleo, también el del gas. La oferta superó la demanda. Ahora estamos entrando quizás a una fase inversa que está afectando a otros países y quizás nos llegue a afectar también, porque el precio del gas está subiendo en Estados Unidos. Son ciclos. Yo confío en que por allí no hay un problema que tendría que ser duradero, pero definitivamente sí afecta a los mercados y es algo que estamos viendo en España. España, hay que recordar que es un país no petrolero y no gasífero, o sea, los volúmenes de gas y petróleo que produce España son muy pequeños, y es un país que depende de importaciones, sobre todo del norte de África, gas licuado, y bueno, cada país vive su situación. También España no ha podido resolver todo con las energías renovables, que también han recibido un gran impulso en ese país, pero creo que estamos ante un panorama muy retador en el mundo y en materia energética, y eso nos obliga a pensar en México si realmente estamos haciendo lo más adecuado con la contrarreforma, que podría o no tener los votos en el Congreso. Claro. David, otra vertiente de la reforma planteada el día de hoy por el presidente López Obrador es dejar en exclusividad del Estado la explotación del litio, para que pues se ve como, digamos, que una materia prima fundamental para la fabricación de baterías, pero es en realidad como ese gran oro que puede, digamos, que atraer tanto a las empresas, y de ahí que el gobierno lo quiera tener en exclusividad. Bueno, yo creo que sí es apropiado y prudente que, si México tiene yacimientos de litio, cosa que falta explorar todavía, si los tenemos hay que explotarlos.
Yo creo que no nos sorprende en ningún momento que un gobierno así nacionalista tipo López Obrador lo piense en términos de una empresa estatal. Lo que sí nos puede preocupar es que cuando se crean empresas estatales, pues luego surgen intereses de sindicatos, de políticos, de contratistas, de comisionistas, de la propia Secretaría de Hacienda, de narcos, y luego todo el mundo está encima de las empresas estatales como Pemex y CFE, a ver si lo mismo no pasa con esta empresa nacional del litio, sí, que no tenga esa misma mala suerte. Bien. Pues David Scheel, analista en temas energéticos, un gusto platicar contigo. Muchas gracias por compartir estos minutos. Con mucho gusto, Darío. Un saludo a ambos. Gracias, David. Un abrazo, David. Hasta pronto.